Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy nos vamos a la península ibérica, más precisamente a Portugal, para comentar una película del realizador Miguel Gómez, que es un innovador del lenguaje cinematográfico, por lo cual se inspira y nutre del cine clásico. Y si es mudo, mejor aún. Tabú, de 2012, es una historia de amor, violenta eso sí, y un homenaje al cine de Friedrich Murnau y a su guionista y creador del cine documental y etnográfico, el inglés Robert Flaherty, de la película de igual nombre de 1931, que fue además su última película y que no pudo ver estrenada pues murió en un accidente de tránsito cuando tenía la fatídica edad de 42 años. Murnau, que era un gran conocedor de los grandes pintores y de la historia del arte, quería que el cine se liberase de lo proveniente del teatro y de la literatura, buscando la sencillez y la técnica originales del cine. En su película, dos jóvenes amantes pierden su fugaz momento de felicidad porque un anciano poderoso reclama a la joven. La conjunción de los elementos documentales de Flaherty con los ficcionales que agrega Murnau es magistral y absolutamente cinematográfica, creando una de las obras maestras del cine. Ambos filmes se pueden conseguir en el sitio Zoowoman. Miguel Gómez hace honor a Murnau y rescata lo mejor del cine mudo y a nadie deja indiferente, sea a favor o en contra. Tabú carece casi de diálogos, pero no de palabras, ya que aparecen en off con la voz del realizador y sus imágenes son bellísimas con un sonido de profunda melancolía. Todo eso está al servicio del cine alrededor de una historia romántica de un amor imposible castigado por los dioses. Da lo mismo que se trate del amor de un nativo de Bora Bora que pretende a una joven que será sacrificada a la divinidad, como el de un hombre que desea a la mujer embarazada de su amigo. En ambos casos, sea Murnau, sea Gómez, el tabú ejerce su influencia y lastima. Una mujer anciana muere y entre sus cartas aparece el recuerdo perdido de un amor, allá en Cabo Verde. Las pesquisas de su amiga darán con el amante y este, pausado, nos hará conocer la más triste historia de amor. El cuento se envuelve dentro de otro cuento que transcurre ajeno a la voz del relato. Y así, entre las distintas capas de la narración, el espectador acierta a ver no solo la película de Murnau, que rodó en 1931, sino a sí mismo, escuchando la herida de cualquier amor posible, sea este real, soñado u olvidado. La película está filmada totalmente en blanco y negro. La primera parte del Paraíso Perdido en 35 milímetros y la segunda, El Paraíso, en 16 milímetros de mayor granulación, que da lugar a lo onírico del pasado en el formato cuadrado 1:33:1 del cine clásico y que transita el pasado colonial portugués, territorio del deseo y de la posibilidad, pero sobre todo es un viaje al imaginario del cine, por eso es en blanco y negro, a ese cine novelesco, melodramático que ahora llamamos clásico. Los últimos días de la anciana, la soledad y el paso del tiempo en una mujer perdida en el juego que la ha dejado en la miseria, se desarrolla en la primera parte,
o sea el presente, y desemboca en un imprevisto pasado 50 años atrás en África. No todas las personas son como parecen en sus últimos momentos. Casi todas esconden una gran historia de amor. Intrigas, amores prohibidos y aventuras que acaban con la separación de los amantes, provocando el necesario patos que se abre a nuestra reflexión. El colonialismo y el poscolonialismo tan actual se notan en el maltrato de la anciana Azara, la negra que la cuida, y su soledad es evidente. La hija jamás la visita. La única que accede a escucharla es su vecina Pilar, solitaria como ella y que carece de historia propia. Pilar entonces va al cine, que le muestra amores de personajes haciendo que su vida pase de manera más agradable y falsa. Los temas están planteados: el presente y el pasado, la vejez y la juventud, el paraíso perdido y el paraíso. Borges nos alertó que el único paraíso posible es el perdido, y la segunda parte de la película de Gómez nos recuerda que fuimos pura potencia y que la propia impericia en la vida nos llenó de tabúes y traumas y de culpas. Como el Pierre Menard de Borges, que reescribe el Quijote como lo hiciera Cervantes, Miguel Gómez reescribe la película de Mononau con el extendido estilo y tono del cine clásico. Gómez crea un material onírico, misterioso. Se ve la película de 1931 y la de cualquier amor imposible, con un amor tan grande como el de la película original. El filme comienza con un explorador que se arroja a los cocodrilos, angustiado por la muerte de su mujer y perseguido por el fantasma de un desengaño amoroso. Luego está Pilar, la vecina, samaritana, que carece de una poderosa aventura que le justifique la vida y aguarda un milagro que lo haga. El pasado se idealiza en una potente historia, pero ¿y Pilar, que es el presente y no tiene historia de amor? ¿Es alguno de los espectadores? Nada más serio, grave y profundo que un cocodrilo melancólico, dice la voz, y una imagen se convierte en emoción. No se trata de emocionar, sino de mostrar el espacio sagrado en el que una imagen filmada afecta a lo más entrañable del espectador, a cada uno según su sayo. Hasta que el deseo reprimido se libera en un cocodrilo que penetra en el jardín ajeno. La próxima seguiremos con el comentario de una película a la que acaba de hacer referencia nuestro ministro de Economía. Será hasta entonces. Suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar,
toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón. Y medito que tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, 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 vida. Yo vivo en un balcón, donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabezas. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Juan Batuone nació en Palermo en 1949. Muy temprano comenzó a cantar y rápidamente se desligó del estereotipo tradicional del cantor y compositor de tangos, volcándose hacia un trabajo que incorporó influencias del rock, la canción de protesta y otros estilos, definiendo a partir de entonces también el aspecto y vestimenta que lo caracterizan, gorro y chaqueta de cuero. Dice, no tenía nada que hacer vestido como un pingüino, como un muñequito de torta, cantando lo que los pibes ya no pueden escuchar porque no lo entienden, porque no habla de lo que les pasa. A nosotros nos tocó hacer frente a muchas barreras que un muchacho de 30 años ya tiene levantadas. Antes estaba todo bien separadito, tango, folclore, rock, una cosa o la otra. Pese a su larga experiencia artística, Juan Batuone presentó su primer disco, Tangos al Mango, recién en 2005, recogiendo canciones de su autoría que forman parte de sus espectáculos en directo. Juan Batuone, un personaje entrañable de los pocos que viven el tango y da ganas de escuchar mucho más seguido en los medios, escribe sus propias canciones y las canta como se le canta. Contestatario y rupturista, introdujo temáticas hasta entonces inéditas en el tango, fundamentalmente la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar y la homosexualidad. De esta manera adquirieron especial relieves Ni Olvido ni Perdón y el Yuta Lorenzo. En el disco se mezclan el tango, el candombe, el rock, el blues, el vals peruano, la nostalgia y la actualidad, la milonga y cierta picaresca local. Él dice, hubo 30.000 desaparecidos y el tango se quedó callado. El rock, en cambio, ha tenido posibilidades de expresarse en ese mismo contexto. Siempre existieron poetas y juglares que contaban la verdad, lo que le pasaba al pueblo, pero esa mirada no se difundía. A mí me han dicho transgresor, ya que me parezco más a un rockero que a un tanguero. No sé si todas esas cosas me identifican, pero sí sé que me interesa la cultura popular y no el tango oficial que pasan en la radio 2x4. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina. Alma mía, ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García,
vino de que está en la guía, sino Charlie, Seino Humor. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llanto. Dice Gabriel Plaza en La Nación, en un artículo en el diario La Nación: la generación de tangueros que apareció en la década del 90 le debe mucho a este jinete solitario llamado Juan Batuone, que cabalgando con sus tangos al mango, lunfardos y callejeros, escribía la crónica de una ciudad oculta en composiciones como el Yuta Lorenzo o el Misántropo. Su aparición fue como la de un profeta del tango, anunciando todo un tiempo nuevo de letras y canciones para el género. El tiempo pasó y sus profecías se hicieron realidad. Mirando 15 años para atrás, creo que se está viviendo otra etapa. Estoy feliz de que haya tantos nuevos compositores. Gran parte de mi historia pasa por ahí, por estar en la resistencia del tango y que les den bola a los compositores jóvenes. Pasadas las interrupciones democráticas que tuvimos, los jóvenes no se acercaban ni al tango ni a la política. Esto cambió y es maravilloso ver a tanto joven haciendo cosas, nos cuenta entusiasmado el cantautor. Temas como el Yuta Lorenzo son una suerte de marca registrada y lo han llevado a Juan Batuone a acumular una serie de calificativos que intentan definir su estilo. Transgresor entre los más obvios, duro por las letras con que ha pintado sórdidas realidades humanas. Sin embargo, él dice: soy un tierno de la vida, para autodefinirse. Para mí, el arte es riesgo. Si no, prefiero quedarme en mi casa donde sé que voy a estar cómodo. Estoy harto de los cornudos en el tango. A ver, ¿quién no fue cornudo alguna vez? En este país pasaron muchas cosas, desaparecieron 30.000 como nosotros. ¿No sería tiempo de superar al cornudo y a la viejita del tango? Respecto de el Yuta Lorenzo, nos dice Juan: esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. De eso hice el Yuta Lorenzo, un rati corrupto que escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal. Un vaso de whisky, un faso en la boca, le daban un tinte muy particular. En definitiva, queridos oyentes, el Yuta Lorenzo es ni más ni menos que un canto de amor. Los invito a escucharla y me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro en Detrás de un Tango, en nuestro programa Obligados a Volver. Que sigan bien y cuídense. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal. Un vaso de whisky y un faso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasma, la mula en la cara se llama Lorenzo, le baten tormento en la Federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún goleado, él que era tan bravo pastor, todo el ambiente se vio de repente tan arrodillado, jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad.
Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya bastantes años. La situación internacional de esta semana estuvo caracterizada por el desastre climático que afectó a Estados Unidos, en particular la zona noroeste de ese país, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, un poco más abajo en el mapa también Luisiana, con el paso del huracán primero y luego tormenta llamado Ida, que afectó gravemente a toda esta región. Por ejemplo, en el Central Park de Nueva York cayeron 80 milímetros de lluvia en una hora. Esto provocó inundaciones, se inundó el subterráneo de Nueva York, cosa que no ocurría prácticamente desde su creación, y se suspendieron también los servicios de trenes, apenas alcanzó a circular el 20% de los trenes el día jueves, posterior a la gran tormenta del miércoles a la noche. Todo esto viene informado por el New York Times, que habla de 28 muertos en esos tres estados, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Hay que agregarle 6 de Luisiana y otros 10 más de otros estados en la zona donde pasó el huracán. Esto se suma a que en el mes de agosto en Europa hubo tremendas inundaciones que afectaron básicamente a Alemania, a Bélgica y a los Países Bajos. Ahora está ocurriendo lo mismo en España. 180 muertos en Europa como consecuencia de estas inundaciones, y feroces incendios en Turquía y en Grecia, y también en Estados Unidos, en California. Y la sequía que afecta a Brasil, a Paraguay y a nuestro país, y la situación dramática del río Paraná, que se está quedando sin agua, inundaciones en Venezuela en el mes de agosto. Es decir, estamos en una crisis climática mundial realmente extraordinaria. Es decir, lo que se hablaba de lo que iba a ocurrir en el 2050 en el mundo está ocurriendo hoy, en el 2021. Y esta crisis tiene que ver con el no cumplimiento de parte de los países desarrollados, en particular Estados Unidos, de todo lo que tiene que ver con los acuerdos de preservación del clima en el planeta, el llamado Acuerdo de Tokio, que Estados Unidos denunció bajo la presidencia de Trump y al que ahora intenta volver de la mano de Biden. También en Estados Unidos se está hablando y mucho del tema del recrudecimiento del avance de la pandemia. Hay una alerta lanzado por autoridades de salud que tiene que ver con pediatría. Los hospitales dicen de estados, por ejemplo, como Texas, hospitales pediátricos, están a full con los casos de COVID que afectan a los niños. Si bien la mortalidad entre los niños es muy baja, es del orden del 1%, están hablando de las secuelas que puede tener sobre la población infantil la gran cantidad de casos y las enfermedades posteriores que genera el COVID-19, sobre todo en la variante Delta, que felizmente todavía no llegó, por lo menos con mucha intensidad, a la Argentina, pero que sin duda puede llegar, y todo esto nos va a afectar y hay que mirarse en aquel espejo para ver lo que nos podría esperar en un tiempo más. La cantidad de niños afectados en Estados Unidos ya llega a 200.000, que es una cifra realmente impresionante. No ocurría esto en todo el desarrollo de la pandemia anterior. Otro de los temas centrales de la semana es la situación de Afganistán. Estados Unidos completó el retiro el miércoles 31 y el martes 31, y los talibanes terminaron de tomar totalmente el territorio con la llegada de sus fuerzas adentro del aeropuerto de la capital de ese país. Pero lo que dicen los analistas ahora es que hay 11 etnias dentro de
Afganistán. La predominante entre los talibanes es la etnia pastún, que es la mayoritaria o la primera minoría dentro del país, pero ahora comienza toda una cuestión política. Hay que ver cómo van a manejar desde la etnia pastún las relaciones con las otras 10 etnias que existen en ese país y las relaciones con los países vecinos, en particular con Afganistán, con China y con países muy vinculados a Rusia, que eran parte de la ex Unión Soviética, que son limítrofes con Afganistán. Lo que es realmente singular es la cantidad de armamentos que tienen los talibanes, desde helicópteros Black Hawk, Mi-17 y UH-60, aviones de combate C-208, AC-208 y A-29, y hasta Hércules C-130, los grandes aviones de transporte, que fueron dejados por Estados Unidos en su retirada. Es difícil que los talibanes puedan mantener mucho tiempo esta flota, porque se requiere para el mantenimiento repuestos y técnicos que difícilmente ellos tengan en cantidad en este momento, pero de todas maneras todo el personal que preparó Estados Unidos para el ejército de 300.000 combatientes que había logrado armar en sus 20 años de ocupación y que se rindieron ante el avance talibán y que hoy forman parte de la fuerza de los talibanes. Hay rifles M4, AK-47, vehículos de ataque blindado, están los famosos Jeep, esos Humvee. Hay más de 3.000 en Afganistán que están en manos de los talibanes en este momento. Es realmente una de las situaciones más catastróficas desde el punto de vista de una huida por parte de una gran potencia. En Latinoamérica vemos cosas que están pasando en Perú, como para decir, esta película ya la vimos. La agencia de calificación de riesgo Moody's le bajó la calificación a los bonos de Perú y a la moneda peruana, pese a que el Producto Bruto peruano este año viene creciendo a un ritmo del 12%. El apriete es por el lado del mantenimiento del presidente del Banco Central, Julio Valerde, quien está a cargo de la institución desde hace 20 años. Y el otro tema es qué va a pasar con la Asamblea Constituyente y qué va a pasar con las grandes empresas mineras, a las que Castillo habría prometido generarles todo un tema no de nacionalización, pero sí de control de sus utilidades y de un reparto distinto de utilidades al que venía dándose hasta ahora, que era que se las llevaban todas afuera, ¿no? Esta película de lo que está haciendo Moody's ya la vimos. Hay que recordar que en América Latina la peor calificación corresponde para Venezuela y la segunda para nosotros, para Argentina. Perú estaba ubicado en los países de segundo lugar, después de Chile. Eran los ejemplos que estaban desarrollando los neoliberales en la región. Se les han quemado los libros violentamente, pero igual siguen con sus maniobras. Otra de las cosas que se ha descubierto, que ha salido a la luz esta semana, es cómo fue perpetrado y preparado el golpe contra Evo Morales y las revelaciones que hizo el presidente de México respecto a que casi derriban el avión que lo condujo desde Cochabamba, primero a Paraguay y luego a México. Ese avión casi fue derribado en el aeropuerto de Cochabamba por las fuerzas militares que perpetraron el golpe y que llevaron al poder a Yanín Áñez. El golpe se empezó a gestar en el mes de julio entre las embajadas de Argentina y la de Estados Unidos en La Paz, que empezaron a hablar de la posibilidad de la existencia de fraude, que después avaló la OEA con Luis Almagro, que fue la base ética y moral del golpe contra Evo Morales. Todo esto está saliendo a la luz, todo esto está siendo puesto en evidencia, incluso con documentación de los propios golpistas bolivianos,
Y vinculado todo esto a que el golpe fue el 11 de noviembre. El día 12 salieron de Argentina los envíos de armamentos para los golpistas, que fueron entregados en la madrugada del 13 en La Paz. Y todo esto está poniéndose en evidencia y bueno, esperemos que en algún momento la justicia castigue como se debe a quienes ayudaron a perpetrar el golpe de Estado y las masacres que ocurrieron posteriormente. Hola, soy Pablo Vázquez y en la columna de rock voy a hacer referencia a una muerte reciente que enlutó al rock nacional, que fue la de Piltrafa. Efectivamente, el 13 de agosto pasado, Enrique Héctor Chalar, que era el nombre original de Pil, falleció en Lima, donde estaba con su familia desde hacía bastante tiempo. Para el que no lo conoce, Piltrafa es un personaje fundamental dentro del rock argentino post dictadura, porque va a ser el líder y miembro originario de Los Violadores, la banda más importante de punk en Argentina. No la única, de hecho, si uno va al compilatorio Invasión 88 en el siglo pasado, verá que había varias bandas de punk en la escena, por lo menos de Capital Federal, pero Los Violadores se distinguieron del resto en cuanto a que no solo por ser notorios, sino por tener difusión masiva en su momento. Digamos, fueron los primeros en poder tomar, sobre todo Peel, la influencia de los Sex Pistols, de Clash, de Damned, de Strange y demás. La banda Los Violadores tuvo un problema, y sobre todo que se vive ahora en este tiempo, que tiene que ver con el nombre. Ellos siempre aclararon, Pil lo aclaró, que tenía que ver con violadores de la ley, en referencia a lo que hacía la última dictadura, pero siempre quedaron estigmatizados, sobre todo en el colectivo de mujeres, por ser agresores sexuales, que la intención de los violadores, aunque era una banda punk, y por supuesto tiene que tener un nombre que incordie, pero no fue ese el caso, sino más bien como una denuncia a la represión policial y la de la dictadura. El primer disco, Los Violadores, fue del año 83, que fue, la verdad, un debut impresionante en ese momento, obviamente con un sonido horrible, si uno lo ve en la perspectiva de este tiempo, con críticas que ellos hacen no solo a la represión policial, sobre todo el tema represión, que según Peel se habían inspirado en el jingle de Mantecol, y por el otro lado en Viejos Patéticos, pobre, denunciando al pobre Spinetta y demás, que después se arreglaron y no hubo problema. El segundo disco, y ahora que pasa en clara referencia a la Naranja Mecánica, fue con uno 2 Ultraviolento, fue el hit, fue el éxito masivo por excelencia de Los Violadores. Jarribé primero, Gramática, Stuka y Pil van a ser las bases de Los Violadores en cuanto a el equipo de la banda, y obviamente también hubo, para los que sabemos de rock, hubo un tema clave que era la pelea constante entre Stuka y Pil, que a veces se amigaban, a veces se peleaban al respecto. De Ahora que pasa, del 85, hay un EP con uno o dos ultravioladores, hasta que lo grabaron por mi zona, en Lomas de Zamora, en una vieja discoteca que era Le Paradis. Pasan al disco de estudio Fuera de Sector del 86, quizás el disco más innovador. A Pil no le gustó para nada, porque encima él tuvo un accidente, se lo veía en las fotos con un yeso y demás. Ah, Vuelven las peleas, retoman con un buen disco en el mercado indio, que ahí sí aclaran con este,
con la canción Violadores de la Ley, cuál era la intención del nombre Violadores. Le sigue eh, Que Dios nos perdone, En Vivo y Ruidoso. En el 91, otro Festival de la Exageración, que era de que toman la frase de la serie de Alf. Otra patada en los huevos. Después terminan con En Vivo y Ruidoso 2. Para el año 2002 retoman la segunda parte de En Vivo y Ruidoso del año 90. Y ahí se siguen peleando Pil con Stuka. En su momento, Pil forma su banda Pilsen, que graba 3 discos bajo otra bandera. Tiene uno de Radio Olmos y otro que se llamó Bestiario. Paradójicamente, peleándose con Stuka, con el guitarrista, sin embargo, tuvieron un proyecto en común, Stuka Pil, para el 99. Pero duró solo un año, después se volvieron a pelear. Ahí, después de la crisis del 2001, intentan retomar a los Violadores. Bueno, obviamente lo primero fue el disco que cité de En Vivo y Ruidoso 2. Le siguió Iba Sangrando, Bajo un Sol Feliz. Ya no tenía tanta difusión como los anteriores discos. Rey y Reina del 2009, y hubo uno final, por lo menos, en vivo, En Vivo 30 años en el 2011. Después va a retomar Pil en el 2015, un proyecto como una mezcla de Pilsen con los Violadores, que se llamó Último Hombre. Y hubo un disco de Pilsen en el 2020, salió en el marco de la pandemia, que era Sangre, Tierra, o Carne, Tierras y Sangre, que ese se los debo porque no tengo mayor referencia del mismo. Sí, la referencia que les puedo hacer es la impronta de Piltrafa, donde obviamente era polémico en sus declaraciones, ya no solo peleándose con el guitarrista, que era como algo obvio en todo el tiempo, sino peleándose verbalmente con otras bandas de rock, y era bastante polémico al respecto. Un hombre muy culto, la verdad que tenía sabía bastante de literatura y de política. Tiene un tema que refiere a la tercera posición y la cuestión de Malvinas. Siempre fue comprometido, sea asistiendo a recitales para los presos, y de hecho se grabó un álbum, o por las causas de derechos humanos junto con Madres y Abuelas. La verdad que era un personaje polémico para el mundo del rock, a pesar de que era bastante picante, era querible. Y me parece interesante poder acercarlo para un público que habitualmente no sé si lo escucha o no, a los Violadores o a Pilsen, o tuvo alguna mera referencia de la trayectoria de Piltrafa. Lo cierto es que en este tiempo de pandemia ya se había recuperado. Él sí tenía problemas con el tema del alcohol, pero estaba completamente recuperado. Pero bueno, el cuerpo dijo basta. Y allá en Lima, donde estaba bastante tiempo, porque su mujer es peruana, encontró su fin en el seno familiar. Así que valga mi homenaje para Pil. No era un hombre grande, porque de hecho él había nacido en el 59, y fue una persona que hasta el día de hoy podría haber dado más dentro de la música. Así que simplemente vaya mi homenaje para la figura de Pil.